Si ustedes están escuchando esto en Spotify, se están perdiendo pues, de algo, de alguito, no de mucho. Es decir, así que ver a un señor cincuentón, barrigón, pelón, sea una gran ganancia, pues no. Pero se supone que los podcasts son mejores cuando son video podcasts. Entonces, a partir de hoy, la pinche complejidad es un video podcast, lo cual tampoco nos va a permitir ilustrar con fragmentos de películas cuando hablemos de películas, porque, bueno, pues por un asunto de derechos de autor no se pueden usar imágenes de películas. Y eso está muy bien, porque yo, para empezar este video podcast, no quiero que piensen en una película en particular. Yo no quiero, por favor, que nadie vaya a invocar en este momento Fiebre del sábado por la noche de John Badham de 1977, porque esa película justamente trata de lo que no quiero hablar en este momento. Esa película, que es una buena película, entre paréntesis, no solo es la película que hizo a John Travolta una estrella, sino yo diría que es una película inteligente sobre la masculinidad, sobre la juventud, sobre la noche, sobre la movilidad social, sobre una bola de cosas. Bueno, pero también es la película que le dio mala reputación a la música disco. Todo el cliché de la música disco, del traje de poliéster blanco y de los pantalones acampanados y de la vulgaridad de las voces de los Bee Gees que cantaban un poquito como las ardillitas de Lalo Guerrero y de las pistas con foquitos. Bueno, ese cliché de la música disco nació con Fiebre del sábado por la noche, que fue una popularización, si no es que ya, digamos, de plano, una incursión en la decadencia de lo que había sido la cultura de la música disco. Por favor, no me hablen de Village People, eso también se los voy a pedir, porque eso sí ya era francamente la prostitución de la música disco, convertida, digamos, en parque temático, no para públicos mainstream, porque Village People estaba arraigado fuertemente en la cultura gay que le había dado origen a la música disco, pero que terminó pues en gente haciendo desfiguros en bodas con orquestas versátiles. Entonces, tampoco quiero hablar de ese momento de la música disco que es ya su decadencia, porque la música disco es algo que surgió no a finales, sino a principios de los años 70 y en un contexto harto distinto al de la Fiebre del sábado por la noche o al de los Village People. Surgió, yo diría, hay muchos referentes para hablar de cuándo surgió el disco como movimiento. Las primeras discotecas son de finales de los años 50, de los años 60. Eran establecimientos que atendían una clientela del jet set europeo, que iba a lugares como Arthur's en Londres o a lugares como Regine en París. Eran, pues digamos, pequeños locales en donde se ponían discos y eran bares muy bonitos en donde la gente bebía champán en mesas de pista y bailaban el twist. No había realmente música disco en aquella época, pero digamos eso fue evolucionando hacia otro tipo de locales. Pero diría que los historiadores de no solo de la música disco, sino del disco como movimiento en general, identifican como la primera discoteca en los términos en lo que lo entiende la cultura disco, es decir, un lugar en donde había un DJ, en donde había un DJ que lograba empatar distintos tracks musicales, algunos en versiones alteradas, mezclarlos con efectos sonoros, mezclarlos con efectos lumínicos y congregar, digamos, a un grupo de personas en una lógica hedonista en torno a música bailable en sesiones nocturnas, y eso es la cultura del disco, digamos. Esa nació en 1970 en un lugar de la ciudad de Nueva York que se llamaba The Loft. Se llamaba The Loft porque era un loft, es decir, era una gran bodega industrial en el downtown de Nueva York, en el sur de Manhattan, que en aquella época no estaba de moda y no tenía buenas tiendas y buenos restaurantes, sino era un lugar sobre todo de viejos locales fabriles abandonados. Bueno, pues hubo un ex hippie que se llamaba Dave Mancuso que decidió
irse a vivir, mudarse a un lugar que no se llamaba, un lugar que era pues un loft, un viejo espacio fabril habilitado para que él viviera. Y como era muy grandote y a él le gustaba mucho la música, le gustaba tanto que incluso en cintas de carrete abierto editaba manualmente distintas piezas musicales y las mezclaba con efectos de sonido para hacer, digamos, unos playlists muy ambiciosos. Bueno, a él le gustaba tanto la música, le gustaba tanto la fiesta y le gustaba tanto el LSD, porque ese también le gustaba mucho, que decidió empezar a hacer fiestas e invitar a sus amigos. Entonces hacía ponche, al ponche le ponía LSD, servía cosas más o menos hippies, servía frutita y granola y tés, no había alcohol en esas fiestas, había LSD para que necesitaban alcohol, y hizo una primera fiesta privada para sus cuates en 1970 para sentarse a oír música y a bailar, que se llamaba Love Saves the Day. Love Saves the Day es una frase que es un mensaje en clave que remite al LSD porque las iniciales de Love Saves the Day son justamente LSD. La fiesta, y no solo por el LSD, fue extraordinariamente exitosa. Y entonces muy pronto empezó Dave Mancuso a hacer fiestas todas las semanas porque sus amigos le decían, oye, tan padrísimas tus fiestas, hay que hacer más. Pero luego le empezó a salir caro el asunto, pues el LSD no es barato, tampoco la frutita, por cierto. Y entonces empezó a cobrarles $3.99, que era una cuota de recuperación. En realidad, pues no estaba haciendo un negocio, estaba nada más buscando que no le costara. Y hacía sus cintas de música cada semana y se volvió alguien obsesionado con encontrar nueva música que tuviera un ritmo bailable, pero ponía música africana, ponía música española, ponía música estadounidense, ponía música británica, francesa, de toda suerte de lugares. Y luego, bueno, pues Dave Mancuso tenía muchos amigos gays, él mismo era gay, entonces se volvió, digamos, como un centro de reunión gay, pero también tenía muchas amigas y también tenía muchos amigos heterosexuales que tenían parejas mujeres, entonces también había muchas mujeres y como era un tipo de mentalidad abierta, también tenía muchos amigos negros. Y en aquella época, en las subculturas negra y gay, estaban empezando a pasar cosas con la música. En la música negra, pues el funk se estaba volviendo un género musical dominante, un género musical que estaba empezando a dialogar con otros géneros musicales. Y luego el feminismo estaba viviendo ahí ya incluso su segunda ola a estas alturas del partido, y había también como mucha demanda de música que empoderara a las mujeres. Y luego la electrónica estaba haciendo avances extraordinarios, particularmente en Alemania, pero también en Inglaterra, también en Estados Unidos. Robert Moog llevaba no muchos años de haber inventado y popularizado el sintetizador. Llevaban ya varias décadas músicos cultos como John Cage o como Karlheinz Stockhausen haciendo música electrónica culta. De hecho, en México también músicos como Héctor Quintanar tenían un laboratorio de música electrónica. Pero en los años 70 se empezó a hacer electrónica popular, con grupos como Kraftwerk, por supuesto, que era un grupo de música experimental, pero pop, que, digamos, fue el que acuñó la escena electrónica alemana, pero también como un productor que se llamaba Giorgio Moroder, que era de la zona de las Dolomitas, su padre era italiano, su madre era alemana, y que había empezado a trabajar en aquella época, en los años 70, con una cantante estadounidense, negra, que había llegado con una compañía de teatro a la ciudad de Múnich a hacer un musical de Broadway, a hacer Hair, la versión que se iba a presentar en Múnich, y que se llamaba Donna Summer. Donna Summer se había quedado a hacer teatro musical en Múnich, ella se llamaba Donna Gaines en realidad, pero se casó con un señor alemán que se llamaba Helmut Sommer, Sommer con O, como se escribe en alemán, y ella había
anglizado el apellido de su marido y se había puesto Donna Summer como verano. Sommer con O también quiere decir verano en alemán. Y pues había quedado a hacer allá Showboat y Porgy and Bess y otros musicales y a vivir un poco la vida hippie y bohemia de la Alemania de aquella época. Y de pronto conoce a este productor que se llama Giorgio Moroder y ella, pues digamos, tiene como esta idea de hacer una canción que sea sexy y que a lo mejor incorpore algunos gemidos, y él tiene pues esta idea de empezar a mezclar la electrónica tipo Kraftwerk con ciertos sonidos orquestales, con ciertos resabios de funk, y así nace Love to Love You Baby, un track que es uno de los tracks fundacionales de la música disco, probablemente junto con Shaft de Isaac Hayes. Y en algún momento Neil Bogart, el presidente de Casablanca Records, una disquera independiente e incipiente en aquella época que tenía firmado a una banda muy exitosa, a Kiss, que era una banda más bien como de glam rock, oye Love to Love You Baby y dice, esto podría ser un éxito. Pero le piden tanto en la fiesta en que la pone, que la repita y la repita y la repita, es una época de muchas fiestas en casa, como se puede ver, que dice, a ver, ¿sabe qué? De plano les dice a Giorgio Moroder y a Donna Summer, los firmo si me hacen una versión larga, háganme una versión de 10 minutos. Y bueno, le hacen no una versión de 10 minutos, sino una versión de más de 16 minutos, en que la crítica musical especializada de aquella época se divertía contándole los orgasmos a Donna Summer. No sabían si había tenido 22 o 23 a lo largo de la canción, es decir, si el sonido remitía a 22 o 23 episodios orgásmicos a lo largo de la canción, pero eso hizo de Love to Love You Baby una canción legendaria, y eso abrió la puerta a un sonido muy particular, un sonido que mezclaba lo electrónico con lo orquestal, lo negro con lo gay, el funk con toda suerte de influencias posibles musicales, incluido el pop también. Y así nació la cultura disco, que fue una cultura que tenía, yo diría que dos vertientes originarios muy importantes. Primero, era una cultura minoritaria, era una cultura particularmente, pues digamos, popular entre la población gay, masculina, la población femenina y la población negra de cualquier orientación sexual. Esos fueron los primeros grupos a los que atendió la cultura disco, es decir, grupos minoritarios. Y luego tenía un espíritu, y creo que eso deriva justamente de las mismas estratos sociales a los que interpelaba, muy comunitario, un espíritu integrador, un espíritu en el que heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres, negros y blancos podían coincidir abandonándose al placer del cuerpo en la pista de baile. Y era un fenómeno muy underground, era un fenómeno muy de fiestas privadas, y luego estas fiestas privadas dieron lugar a que existieran, además de Dave Mancuso, otros DJs como Nicky Siano, o como Tom Moulton, o como Frankie Knuckles, o como David Rodríguez, y que estos DJs empezaran a tocar en otros lugares, y que estos lugares a lo mejor algunos ya no fueran fiestas privadas, sino fueran nightclubs de paga como The Gallery, por ejemplo. Y bueno, de ahí a Estudio 54 primero y luego a Fiebre del Sábado por la Noche pasarían no muchos años, pero sí 3 o 4, en que el disco pasó del mundo del underground al mundo del mainstream y empezó un poco a pues vulgarizarse. Empezó a ser un fenómeno nacional en los Estados Unidos, luego fue un fenómeno global, luego fue un fenómeno de masas, y luego en cada hotel, incluso en algunos aeropuertos, había una discoteca y todo el mundo quería vestirse disco, y disco era vestirse como John Travolta, y empezó a hacerse muy mala música. Y bueno, pues esto culminó en 1979 en un evento terrible sociológicamente que fue conocido como la Disco Demolition Night, en donde en el medio tiempo de un partido de béisbol en la ciudad de Chicago, un disc jockey de una estación de rock incitó a la quema
de discos de música disco y la gente llegaba con sus acetatos de Donna Summer o de Gloria Gaynor y los aventaba al fuego. Y esto era en alguna manera también una cierta reivindicación tácita de música que estaba hecha, dirían ahora, para hombres blancos heterosexuales. Es decir, sí había una lógica de, pues digamos, freno a una amenaza femenina, a una amenaza gay, a una amenaza negra percibida por el mainstream de aquella época, y así, de alguna manera, desapareció teóricamente la música disco. El asunto es que la música disco no desapareció realmente. La etiqueta disco desapareció, la estética disco desapareció, pero la música sobrevivió, yo diría que de muchas maneras posibles. Algo de la música disco sobrevivió en el New Wave. ¿Qué es el New Wave? El hijo del punk y el disco. Y entonces, muchas bandas como Human League o como Visage o como Depeche Mode o como Duran Duran o como Blondie empezaron a encarnar, digamos, este nuevo avatar de la música disco contaminado de manera importante por el punk y por otra forma, digamos, de disidencia musical, menos glamorosa, pero no menos entusiasta, expresada por el punk. Pero luego la música disco sobrevivió también en cierto pop comercial, en cierto pop encarnado por Michael Jackson o por Madonna o por Prince, que también albergaba buena parte de lo que había sido el legado de la música disco. Pero de manera muy importante, la música disco sobrevivió en un género conocido como high energy. Y la mejor definición que he leído de high energy, de qué es el high energy como género musical, es el disco sin el funk. Es decir, es un género musical que retoma muchas de las claves de la música disco, el sonido rítmico, los 120 a 130 a 140 bits por minuto, las voces femeninas de alcances, de Broadway, si no es que francamente operísticos, la estética kitsch, pero que le quitó el funk, que le quitó el soul, que le quitó, diría Roland Barthes, el grano de la voz, que le quitó lo rugoso, lo sincero, lo auténtico, lo sexy a la música disco. Y ese género anidó en muchos países. En Italia, por ejemplo, hay todo un subgénero de la música disco que se conoce como italo disco, que es la transición del disco al high energy. Y curiosamente anidó de manera muy particular e importante en México. México es a la fecha una de las capitales mundiales del high energy. ¿Cómo así? ¿Cómo explicar eso en un país que no produce o no produjo gran música high energy y que de hecho no produjo mucha música disco? Pues es que México no era completamente ajeno al fenómeno disco. El problema es que en México, a finales de los años 70, estaban prohibidas las tocadas de rock. El disco no es rock, el disco de hecho es lo opuesto al rock. Pues sí, pero explíquenle eso a un funcionario priista de finales de los años 70, que amalgamaban el disco, el rock, el punk y casi cualquier cosa bajo la etiqueta de música moderna. La música moderna no se podía tocar en lugares públicos a finales de los años 70 en nuestro país. ¿Y qué hizo el rock? El rock, que era banda, que era rugoso, que era popular, que era masculino, encontró su reducto en los hoyos funky, en donde tocaba el Tri, en donde tocaba Cecilia Toussaint, en donde tocaban Kenny los Eléctricos, tocaban en los hoyos funky, es decir, en terrenos baldíos, en estacionamientos que eran habilitados para tocadas clandestinas que se hacían de espaldas a la autoridad. Pero pues un terreno baldío no es un gran lugar para la música disco que no tiene ese público. Además, el público de la música disco sueña con el glamour, sueña con Studio 54, Mick Jagger, Liza Minnelli, Andy Warhol, vestirse de Halston, tomar champaña. Eso no tiene mucho que ver con los hoyos funky. Entonces, ¿qué hicieron en aquella época los devotos de la música disco? Pues los ricos tener discotecas, se iban al Quetzal o iban al Bandasha
o iban al Baby O en Acapulco, y pues digamos se volvió un asunto de élite. Pero el asunto es que conforme avanzaron los años, en la época disco, no hubo disco, digamos, para las clases populares en nuestro país, pero para 1983, un promotor musical y disc jockey mexicano que se hacía llamar Patrick Miller, decidió que era el momento de hacer fiestas, ya no disco, sino high energy, que era el género que había heredado, digamos, la estética y el sonido de la música disco para clases populares. Y empezó a rentar locales y empezó a hacer fiestas high energy, primero en el Club de Periodistas, luego en algunos otros predios y finalmente se instaló en la colonia Roma e instaló un lugar de precios populares a donde se va a bailar, existe a la fecha, que se llama el Patrick Miller y que es una leyenda de la cultura popular y de la noche de la Ciudad de México. Pero rápidamente el Patrick Miller tuvo una competencia más popular y más populosa. ¿Por qué? Porque un señor de Oaxaca llamado Apolinar Silva tuvo la idea de hacer fiestas itinerantes de luz y sonido con música high energy que fueran recorriendo las distintas colonias populares del cinturón de la Ciudad de México, llevando, pues digamos, un espectáculo muy parecido al de los sonideros, pero el asunto es que los sonideros tocan cumbia y géneros populares mexicanos, y lo que quería tocar Polymarch, que viene de el nombre de Apolinar Silva y su hermana María, que era su socia y que era la productora de estos espectáculos, bueno, pues deciden que se necesita hacer itinerante y para clases aún más populares. Y así es como a principios de los años 80 surgen los dos grandes mitos de la luz y el sonido high energy, en particular en la noche mexicana. El Patrick Miller de un lado y del otro lado el sonido Polymarch, del que hemos estado hablando mucho recientemente, porque Polymarch ocupó el Ángel de la Independencia el pasado 31 de diciembre para recibir el año 2025 a invitación del gobierno de la Ciudad de México, lo cual ha desatado, pues no uno, sino varios escándalos. Primero está el escándalo de que, descubrimiento, Apolinar Silva es padre de Paulina Silva, la vocera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego está muy sujeto a discusión lo que cobró Polymarch por el espectáculo. Pero luego está más sujeto a discusión, y quizás es la más apasionante de las tres discusiones, la calidad del espectáculo mismo. Laisha Wilkins, que es una tuitera muy exitosa, y hablaremos de ella más adelante también, salió a decir que Polymarch se había llenado, había gustado, y que eso era una prueba de lo muy nacos que somos los habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué llevó a decir esto a la actriz y tuitera Laisha Wilkins? ¿Por qué es tan contencioso que este constructo de la noche mexicana, este heredero de la cultura disco, haya tocado el 31 de diciembre en el Zócalo? ¿Qué dice esto de nuestra relación con la música? ¿Y qué dice esto de nuestra relación con la política y con la sociedad? ¿En qué medida el debate sobre Polymarch evidencia no solo la polarización política, sino la polarización social de nuestro país? Esta es la pinche complejidad de ponerse a bailar una rola de Pet Shop Boys un 31 de diciembre. Soy Nicolás Alvarado y creo que logré empezar el primer videopodcast de La Pinche Complejidad con la introducción más larga que hemos hecho en la historia de este podcast, pero no es para menos porque el fenómeno de Polymarch y de todo el debate que ha suscitado en la Ciudad de México es digno de ser abordado en este podcast de El Heraldo Podcast, que busca tomar cualquier problema, cualquier situación y hacerlo todavía más complejo de lo que lo imaginamos, a base y a punta de preguntas. A ver, yo les voy a confesar algo. Todo esto que yo sé de Patrick Miller, todo esto que yo sé de Polymarch, lo sé hace mucho tiempo y lo sé de oídas porque nunca he ido al Patrick Miller
y no he ido a una tocada de Polymarch porque yo soy un viejito gruñón que no sale de su casa en las noches. Pero siempre he visto Polymarch y Patrick Miller con el mayor de los respetos porque tengo muchos amigos de muchos estratos de la vida y de muchas edades, por cierto, que van a Polymarch. Sí, muchos de esos amigos son gays, pero no todos. Sí, algunos de esos amigos son de extracción popular, pero no todos. Y sí, muchos de esos amigos son de mi edad o mayor, pero no todos. Hay, tanto en Patrick Miller como en las fiestas de Polymarch, una cierta mística que, y por eso quise contarles la historia de Dave Mancuso y The Loft, apela a los inicios de la cultura disco. La cultura disco es una cultura que surge en un reflejo anti-mainstream, pero al mismo tiempo anti-élite. No querían ser quienes iban a The Loft en 1970 como las celebridades e intelectuales que iban a Arthur's o a Regine en las grandes capitales europeas. Era un fenómeno eminentemente de clases medias y clases populares, pero tampoco había una lógica militante en esas fiestas, sino justamente lo que había en el espíritu de la música disco originalmente era un desafiar las convenciones del mainstream, pero no desde la exquisitez, sino desde un resabio de espíritu comunitario de los años 60. Lo que hace Polymarch y lo que hace Patrick Miller, que tiene una rivalidad absurda y predecible de toda la vida porque son conceptos muy cercanos, digamos, es justamente recuperar ese espíritu en donde cualquiera, independientemente de su origen de clase, de su origen socioeconómico, de su identidad sexual, de su edad, puede disolverse en la pista de baile. Bueno, y justamente eso es lo que llevó el gobierno de la Ciudad de México al Ángel Capitalino la noche del 31 de diciembre. Y voy a decir algo. Bueno, primero, tengo que acreditar mis credenciales, aunque bien están acreditadas en este podcast. Hagámoslo porque es el primer episodio en video. Yo no soy el presidente del club de fans de la presidenta Sheinbaum. Y yo no soy el presidente del club de fans de la jefa de gobierno Brugada. Yo no voté por ninguna de las dos. Difícilmente votaría por su partido. Pero cuando leí que iban a llevar a Polymarch el 31 de diciembre, dije, todo bien. Es decir, hay una lectura correcta de qué es una fiesta popular en una ciudad como la Ciudad de México. Hay una lectura que no está sobrecargada ideológicamente, no tiene esta folclorización excesiva identitaria de la que es víctima Morena todo el tiempo y con la que pretende victimizarnos Morena. No es un artista filomorenista el que está siendo llevado al Zócalo, sino es alguien que es capaz de armar un fiestón popular y un fiestón popular que resulta eminentemente inclusivo y que trasciende todas las identidades. Me pareció una idea absolutamente brillante. Empiezan los problemas y quizás esos también valga la pena que sean atendidos. Bueno, primer problema tiene que ver con por qué se contrató a Polymarch. Polymarch es un espectáculo extraordinario. Además, quiero decirles que ya vi el video del espectáculo de Polymarch en el Zócalo Capitalino. Está en YouTube, cuando menos los primeros 45 minutos del setlist. Está extraordinariamente bien hecho en términos de Polymarch, es decir, hay un ground support, hay un despliegue de equipo lumínico verdaderamente espectacular, hay una serie de pantallas de video que están en el ground support y que lo trascienden, hay montones de bailarines y hay una serie de bailarines también que funcionan como animadores entre el público y que buscan invitar a la gente a bailar. El espectáculo es un espectáculo que funciona muy bien. Era muy delicado, digamos, la curaduría musical que se tenía que hacer para un espectáculo así. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sonido de Polymarch es un sonido high energy. El sonido high energy es un sonido muy de los 80s, 90s, muy que apela a una generación mayor. Era fácil dejar excluida a la gente más joven. Es un sonido de música no mainstream, no de éxitos de la radio. Era muy fácil resultar demasiado esotérico
Es un sonido de música sobre todo en inglés, era muy fácil sonar extranjerizante. No me pregunten cómo, con verdadera pericia, lo que logró Polymarch es hacer una combinación de cortes de high energy que resultaron súper populares como Heart de los Pet Shop Boys, incluir en medio de eso una canción como Con Todos menos conmigo de Timbiriche, irse a cosas súper esotéricas como Shake It Up de Divine, esta drag queen grotesca que fue la estrella de las películas de John Waters en los años 70 y 80 y que luego fue invitada por uno de los grandes productores del High Energy, que fue Bobby Orlando, a empezar a hacer discos de High Energy. Bueno, con una mezcla rarísima de todos esos elementos, Polymarch logró hacer un espectáculo que sí prendió al público y un espectáculo que resultaba verdaderamente, se veía desde... Yo le hacía el chiste a un amigo que se burla de que a mí no me gusta salir, que me hubiera gustado mucho estar en el Marisabel Sheraton y estarlo viendo desde ahí. Yo no sirvo para la calle, pero sí sirvo para el Marisabel Sheraton. Se veía muy bien el espectáculo, es decir, el espectáculo se veía genuinamente divertido, invitante, la gente estaba contenta. No fue un espectáculo propagandístico. Yo cada vez que veo un ground support en una plaza pública de un gobierno morenista, digo, ay, nanita, esto se me va a convertir en un meeting. No era un meeting, no había referencias a la jefa de gobierno, no había referencias a la presidenta de la República. Estuvo genuinamente bien hecho. Si yo hubiera sido jefe de gobierno, si hubiera sido secretario de Cultura de la Ciudad de México, conozco hace muchos años a Ana Francis Moore, le tengo aprecio y estamos en desacuerdo en casi todo y no podríamos tener ideas políticas más contrapuestas ella y yo y no podríamos tener ideas estéticas más contrapuestas ella y yo, pero fue la elección correcta. Es decir, si yo hubiera sido secretario de Cultura de la Ciudad de México, hubieran dicho, oye, hay que organizar un fiestón inclusivo, no politizado, que realmente apele a todos los segmentos de la población, probablemente hubiera dicho, llevemos un grupo de luz y sonido con un sonido high energy. Ahora, ¿hubiera contratado yo a Polymarch? No. ¿Por qué no hubiera yo contratado a Polymarch si lo hizo tan bien? Porque el poli de Polymarch es Apolinar Silva y es el papá de Paulina Silva, la vocera presidencial. ¿Por qué no contrataron a Patrick Miller? Tan fácil que hubiera sido contratar a Patrick Miller. Tantos problemas que nos hubiéramos ahorrado contratando a Patrick Miller. Es decir, se ve bien que se contrate a un grupo que es del papá de la vocera presidencial, siendo la jefa de gobierno del mismo partido. No, no se ve bien. Y no se ve bien porque este es un país en donde estamos inmersos en la suspicacia todo el tiempo, porque es un país que tiene grandes antecedentes de corrupción. Entonces pasan dos cosas. Primero, mi querido amigo Claudio Ochoa revela en un reportaje de Latinos que le fueron pagados 12 millones de pesos a Polymarch por este espectáculo. Voy a decir algo, 12 millones de pesos suenan a un chingo de lana. Pero la verdad, para un espectáculo de ese tamaño, no es tanta lana. A ver, les voy a hacer una confesión. Yo he producido espectáculos más caros que eso. Yo he producido espectáculos de más de 20 millones de pesos. Sí, para marcas privadas, con varias funciones, con Susana Zabaleta estelarizando, pero sí he producido espectáculos más caros que eso. No es tanto dinero 12 millones de pesos para un espectáculo. Es una noche, sí, pero es un espectáculo con un rider de audio y video verdaderamente impresionante y con un rider de sonido verdaderamente impresionante y que iba a ser transmitido. Ahora, esos 12 millones de pesos que cubrían, ¿quién sabe? ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque seguramente si pedimos la información por transparencia, aproveche usted este año que todavía puede hacerlo, no nos la van a dar. Y a partir del año próximo ya no va a haber INAI y ya no vamos a poder conocer ese presupuesto desglosado. Entonces, ¿para qué sirve el INAI? ¿Para qué sirve la ley de transparencia? Para eso, para saber si fue justo el pago a Polymarch o no. Si el pago hubiera sido a Patrick Miller, hubiera habido muchísima menos suspicacia. La elección fue equivocada
no porque Polymarch no tenga todas las credenciales para hacerlo, no porque no lo haya hecho estupendo, sino porque se presta a suspicacias. Dice Claudio en su reportaje para Latinos que Rosalía llegó a cantar en el Zócalo capitalino por $1,000,000. Bueno, si Rosalía cantó por $1,000,000 en el Zócalo capitalino, sí andaba en súper barata, porque yo no creo que Rosalía dé conciertos por $1,000,000, que pues son bastante poquitos dólares. $1,000,000 son $50,000. Que yo creo que Rosalía canta por $50,000. No, Rosalía no canta por $50,000. Por $50,000, miren, yo les consigo, pues, ¿a quién será? A lo mejor Paula Abdul, que ya anda como en la tercer aire, les ha de dar un concierto por $50,000. Yo creo que Ute Lemper nos puede traer unas bonitas canciones del cabaret berlinés por $50,000. Pero Rosalía no creo que cante por $50,000. Sí creo que el gobierno de la ciudad haya declarado que la contrató por $50,000. Habría que ver si de veras les cobró $50,000 o si fue justificada de otra manera la erogación de los del resto del fee de Rosalía, que debe ser mucho más alto que eso. Pero supongamos que Rosalía cobró por $50,000 porque es tan fan de la presidenta Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, que dijo: yo por mi Clau sí me la he hecho por $50,000. Bueno, ¿y qué amparaban los $50,000? ¿Y cuánto costó lo demás? ¿Cómo se puso el ground support? ¿Cómo se contrató el house? ¿Eso era con bailarines o sin bailarines? ¿Con músicos o sin músicos? No quiero ser suspicaz, y a lo mejor sí consiguieron el deal del año contratando a Rosalía por $50,000. A lo mejor es carísimo tener a Polymarch por $12,000,000, pero ¿saben qué? No sé. Y no sé porque no puedo saber. Porque un país sin leyes de transparencia termina victimizando a todo el mundo, termina victimizando a la ciudadanía, que no sabe cuánto cuestan las cosas que sus impuestos pagan, y termina victimizando a los políticos, que son víctimas de suspicacia todo el tiempo. Entonces, la ley de transparencia nos sirve a todos. El INAI nos sirve a todos. Cuentas claras, amistades largas. Lo he dicho aquí. Cuando yo era funcionario público decía: puta, la pinche solicitud de transparencia, ya habrá que contestarles otra vez. Qué bueno. Si yo puedo decir con la frente en alta que mi paso por la administración pública fue desastroso, pero muy honrado, es gracias al INAI. Ojalá los funcionarios públicos valoraran eso. En este país eso no se valora. Pero vayamos al reverso de la moneda, que también es fascinante. Tenemos inmediatamente a la oposición, sin cuestionar absolutamente nada, diciendo: qué barbaridad, aquí hay un acto de corrupción con unos artistas que no lo merecen. Y entonces oye uno a Héctor Barrera del PAN cuestionar con una facilidad enorme la elección de Polymarch y el pago que se les hace, y uno dice: caray, este político pues no entiende bien la ciudad que su partido aspiró a gobernar, y no entiende bien lo que cuestan las cosas en el mercado. Es decir, le pasa una cosa que les pasa a los políticos mexicanos con frecuencia, que es que no entienden, y que no entienden que no entienden. Entonces, eso termina siendo pues algo que permite tanto a Héctor Barrera como a Ana Francis Moore hacer muchas declaraciones que a la gente que usa Twitter le emocionan muchísimo, pero que no tienen nada que ver, digamos, con nada que le interese a nadie. Es la caja de resonancia de los partidos políticos. Y luego viene, pues digamos, el penoso episodio de mi muy bien ponderada la reina de Dinamarca, como así se ha autodenominado Laisha Wilkins. Laisha Wilkins es una actriz de televisión que hizo papeles no muy memorables en una serie de telenovelas en los años 80 y 90, pero que encontró su verdadera vocación como tuitera, y lo hace muy bien. Y es una tuitera muy inteligente, en una visión muy crítica del mundo de la Cuarta Transformación, y fue quizás
una de las mejores piedritas en el zapato que tuvo el presidente López Obrador a lo largo de su sexenio. ¿Por qué se llama la reina de Dinamarca? Porque el presidente López Obrador declaró en algún momento, es muy conocido esa cita, dijo que nosotros íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca antes de no sé cuántos meses. Como se cumplió el plazo, entonces, como muy buena mofa, Laisha Wilkins dijo que todos la acusaban ahí de ser imperial y hierática y de sentirse una reinita. Y ella dijo que como ya teníamos un sistema de salud como Dinamarca, ella se autoproclamaba reina de Dinamarca y que iba a ser la reina de Dinamarca. Y durante muchos años el Twitter de Laisha Wilkins fue la reina de Dinamarca, o a lo mejor lo sé hasta la fecha, no sé porque no frecuento Twitter. Pero bueno, la reina de Dinamarca, que normalmente es súper aguda, súper punzante y súper inteligente para cuestionar toda la retórica de la Cuarta Transformación, emite este tuit que citaba yo hace rato, que no lo voy a descalificar del todo, porque usa una palabra que a mí me es muy significativa en la vida, pero los voy a invitar a que la analicemos y que analicemos la palabra, que es la palabra naco. Dice Laisha Wilkins en su tuit: Polymarch llenó y prendió. Lo único que eso prueba es que los habitantes de la Ciudad de México somos unos nacos. Hasta ahí el tuit. Naco es una palabra poderosamente polisémica, si lo sabré yo, pero déjenme hacer una cosa que yo no suelo hacer, pero que voy a hacer por una vez, que es voy a hacer un autogol. Les voy a recomendar un texto mío. Hay en el sitio de CONAPRED, larga historia de por qué lo publicó CONAPRED, un libro en PDF de descarga gratuita que se llama El prejuicio y la palabra, que incluye un ensayo mío. El ensayo mío, aquí me ven jugando con el iPod porque hace tanto que lo escribí que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un capítulo entero dedicado a la palabra naco. Se llama Apropiación indebida, entre interrogaciones, una exploración de los límites de la apropiación. Bueno, y en este ensayo, yo, a partir de mi uso de la palabra naco, en un texto tristemente célebre que escribí alguna vez sobre Juan Gabriel, hago una genealogía de la palabra naco y de sus distintas, digamos, significados a lo largo de la historia. Naco es una palabra que es apócope de totonaco, es decir, de una etnia, de un pueblo originario mexicano, y que fue desarrollada originalmente como un genérico derogatorio para hablar de los pueblos originarios. Y ese fue su uso más o menos hasta los años 70. Naco era sinónimo de indio, y justamente de indio referido al indígena mexicano en términos derogatorios. Sin embargo, esa palabra mutó de significado en los años 70. Hay muchas palabras que mutan de significado. Bizarro ya no quiere decir valiente, pero es lo que quería decir en el origen. Lívido ya no quiere decir morado, pero es lo que quería decir en el origen. Bueno, naco cambió de ese significado a querer decir, a partir de su uso por un personaje televisivo, el Pirurris de Luis de Alba, empezó a utilizar naco para, digamos, metonímicamente despreciar a las clases populares urbanas, y empezó a perder su significado de indígena, derogatorio para hablar del indígena, para hablar de derogatorio para hablar de las clases populares urbanas. Y entonces podía hablar el Pirurris de un policía naco, de una secretaria naca o de un pinche naco que había visto en un restaurante y que no estaba vestido apropiadamente para la ocasión. Bueno, pero después de eso apareció un grupo que se llama Botellita de Jerez, un grupo que ni son integrantes en ningún pueblo originario, ni son oriundos de las clases populares. De hecho, el líder de Botellita de Jerez, Sergio Arau, era hijo de una estrella del teatro y el cine nacionales, de Alfonso Arau, que hoy es un prestigiado director. Pero en su recuperación de la estética y de la mística de las clases populares mexicanas, Botellita de Jerez crea el lema Naco es chido y titula uno de sus discos Naco es chido. Y Naco es chido lo que buscaba era revalorar el habla y la estética populares mexicanas. Y entonces hay una reapropiación
de la palabra naco que le da un significado positivo. Pero al mismo tiempo, esa reapropiación le da a naco un sentido de ostentoso, de chirriante, de demasiado vistoso, de demasiado, digamos, diríamos ahora incluso buchón. El naco es el antecedente del buchón en gran medida. Y hoy el significado, y hay estudios hechos por la UNAM de percepción del término naco entre las generaciones más jóvenes sobre todo, es de mal gusto, ostentoso, chirriante. Eso es lo que entendemos hoy por la palabra naco. Hay un consenso sobre el significado de la palabra. No, hombre, ni de ese, ni de buchón, ni de mi rey, ni de cursi. Las palabras significan distintas cosas para distintas personas. Pero lo más cercano a una definición de la palabra naco es aquello que resulta de mal gusto. Quizás la mejor definición la hizo Claudio Lobnitz. El kitsch de lo naco es considerado vulgar porque incorpora aspiraciones al progreso y a la cultura material de lo moderno de manera imperfecta y parcial. Esta es la definición que hace Claudio Lobnitz, uno de los antropólogos más respetados del país, de el concepto contemporáneo de lo naco. Voy a decir algo. En ese sentido, Polymarch es naco. Y no lo estoy diciendo en un sentido derogatorio. Polymarch es orondamente naco, deliberadamente naco, gozosamente naco. Es decir, pues es de un buen gusto irreprochable tener a unas bailarinas vestidas de egipcias haciendo coreografías disque egipcias mientras canta Sophie Ellis Bextor y se ven unas animaciones medio chaquetonas en un ground support. No, no es de buen gusto. Es padre, divertido, desafiante, inclusivo, popular, camp, kitsch, todo lo que quieren, pero es naco también. Y ahí es en donde naco no es un término derogatorio, sino una categoría cultural. Y ahí es en donde proyectos como Polymarch, como Patrick Miller, hacen una apropiación de un campo cultural y de un término y lo celebran felizmente. ¿Cómo se presenta Polymarch? Como el faraónico Polymarch. Faraónico no es una palabra de buen gusto fuera del Egipto antiguo en ningún lugar. Y está muy bien, es muy divertido que se postulen el faraónico Polymarch. Palabras como meteoro, que es una palabra recurrente en el léxico de Polymarch, no son de buen gusto fuera de los fenómenos estelares. Hay una estética deliberada, gozosa, desafiante y transgresora de lo naco en Polymarch. ¿Habrá hablado de eso Laisha Wilkins? ¿Tendrá un conocimiento muy minucioso de los escritos de Claudio Lobnitz, Laisha Wilkins? Creo que no. Y no estoy siendo derogatorio con Laisha Wilkins, aunque sí estoy siendo sarcástico. Creo que fue un tuit inconsciente y creo que lo que revela el tuit revela mucho de lo que estamos viviendo. ¿Le habría parecido? ¿Creo que le gusta a Laisha Wilkins Polymarch? No, no creo. No parecen sus coordenadas estéticas y no importa. Yo tengo muchos amigos que no soportarían a Polymarch. Pues imagínense ustedes si a Sergio Vela, que es mi querido amigo, le gustaría Polymarch. Seguramente no. Pero más allá de eso, creo que ella se habría quejado de Polymarch si hubiera gobernado otro partido político. No. Creo que Laisha Wilkins es una opositora y creo que lo que ha hecho es, digamos, constituir su autoidentidad como una identidad opositora que está dedicada a cuestionar absolutamente todo lo que hagan los gobiernos emanados de Morena y que lo va a descalificar con la palabra que sea. Y naco era una palabra a la mano para descalificar a Polymarch, pero también era una palabra que pone el dedo en una llaga que a mí me preocupa, que es un creciente tono clasista en el discurso de la oposición. A mí Morena es un partido que no me gusta y yo no he votado por sus gobiernos, pero no es un tema de clase. Si acaso, el discurso de resentimiento de clase de Morena me irrita, pero ese discurso de resentimiento de clase de abajo arriba ha generado, un poco al comprar la retórica particularmente del presidente López Obrador, un discurso de resentimiento de clase de arriba a abajo.
en el que las clases medias y altas, al sentirse señaladas, y esto tiene que ver no solo con el obradorismo, sino con la reivindicación identitaria propia de nuestros tiempos, reacciona justamente estigmatizando a las clases populares. Y entonces estamos, pues digamos, ya no en la lucha de clases marxista, sino en su caricatura. Estamos en la lucha de resentimientos de clase. Pareciera más bien movido el tuit de Elisha Wilkins. No soy su psicoanalista y tampoco su abogado, entonces no tengo manera de saber qué pensaba realmente, pero leyendo al personaje y el contexto cultural en el que se produce esto, pareciera más bien una descalificación impensada en un reflejo en donde me molesta tanto la 4T y me molesta tanto por su resentimiento de clase que ya de manera automática para pelearme, para pelear por pelear, porque además están así de exacerbados los ánimos, voy a criticarlos con un epíteto clasista. Cuando naco es una palabra muy fértil para definir lo que hace Polymarch, pero difícilmente sería derogatoria, y si derogatoria, pues es finalmente derogatoria de un espíritu popular y comunitario que trasciende por mucho a la 4T, porque Polymarch trasciende por mucho a la 4T, porque Polymarch se abreva del espíritu comunitario y de reivindicación de las minorías, pero no de una minoría política convertida en mayoría, sino de verdaderas minorías sociales y culturales, que es propio de la música disco. Polymarch es un fenómeno, igual que Patrick Miller, que pone en alto música hecha por drag queens, por negros, por gays, por inmigrantes, por mujeres, es decir, por grupos minoritarios que difícilmente eran visibilizados culturalmente y se acabará la 4T y gobernará otro partido nuevo o viejo y Polymarch y Patrick Miller y el High Energy seguirán aquí. Y a veces resulta preocupante también cómo nos perdemos en discusiones de política y no entendemos que lo político trasciende la vida partidista y trasciende los asuntos incluso de la administración pública y cómo incluso una fiesta de Año Nuevo o una fiesta en una vieja bodega reconvertida puede ser un acto político y cómo incluso bailar puede ser un acto político. La gran enseñanza de la música disco en los años 70 era que bailar era un acto político. Por cierto, el punk, siendo su opuesto ideológico, nos enseñó lo mismo. Cada punk que hace slam o que hace pogo, igual que cada pareja de mujeres, de hombres o de hombres y mujeres bailando el hustle en la pista, nos recuerdan lo poderosamente político que puede ser el acto de bailar y es algo que olvidamos muchas veces cuando hablamos de política y olvidamos que la política se trata no de etiquetas partidistas, sino se trata de fenómenos sociales y culturales, es decir, de personas. Yo difícilmente iré a Polymarch algún día, soy malo para las multitudes, pero si un día vuelven a tocar en el Ángel, probablemente termine rentando una habitación en el Marisabel para verlos y oírlos y celebro profundamente que existan. Recomendación a los gobiernos: si una banda, si un artista es papá de su vocera, no la contraten, contraten a la competencia, de veras se van a ahorrar un chorro de problemas. Y creo que también es una buena oportunidad para revalorar el INAI, para revalorar la ley de transparencia y lo mucho que nos ayuda a todos que exista. Bueno, pues esta fue la primera emisión en video podcast de La Pinche Complejidad. Espero que hayan ustedes pues sintonizado esto para ayudar a que tengamos muchos views en YouTube y está visto un álbum bonito de fotos de danzantes de música disco mientras tanto, porque pues mi jeta no es particularmente interesante, pero bueno, para los que se quedaron a vernos, les digo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en YouTube, por supuesto, ahora en Spotify, en Apple Music, Amazon Music, Deezer o cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Y también les recuerdo que pueden seguirme en Instagram o en Threads como @Nicolás Alvarado Lector. Yo ahí en los reinados donde reina la reina de Dinamarca o el presidente López Obrador no le hago mucho porque luego son reinos muy peleoneros. Pero bueno, todo este podcast lo hice
no para defender el derecho a la información, lo hice no para estar por una vez de acuerdo con la jefa de gobierno de la ciudad, lo hice no para contarles la historia de la música disco, lo hice para decirles que en este momento que acaben conmigo en la plataforma que estén, me hacen el favor de buscar Duri Duri, que es una canción de Click, que es la única banda a la que Polymarch produjo en la historia tratando de ser una banda mexicana de high energy y que es un pinche himno. Así que esta oportunidad para recomendarles Duri Duri no la tiene ni Obama. Nos escuchamos la próxima.